Bienvenidos amigos a este bloque en el cual vamos a hablar de una de las cirugías plásticas más realizadas en el Perú y en el mundo. Se trata de la rinoplastía y de ella nos va a hablar el doctor Norman Anco, cirujano plástico. Bienvenido, doctor. ¿Qué tal, doctor? Muchas gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Doctor, cuéntenos un poquito porque últimamente, según tengo entendido, no solo las mujeres están haciendo cirugías plásticas para remodelar una nariz, sino también hay más pacientes varones. En su experiencia, cuéntenos un poquito, ¿es así? Claro que sí, yo diría que la proporción está más o menos 50-50, porque en realidad es solicitada tanto por varones y mujeres casi en la misma proporción. Ajá. Doctor, ¿qué toma en cuenta un médico cirujano al realizar una rinoplastía en cuanto al paciente? ¿Qué es lo que toma en cuenta? Bueno, lo primero que hay que tomar en cuenta es lo que el paciente viene a solicitar. Una vez que platicamos con el paciente y logramos entender lo que el paciente requiere, solicitamos los exámenes previos y si llegamos a explicar todo el procedimiento al paciente y está de acuerdo, procede la cirugía. Se va a hacer un cambio físico y quizás funcional. ¿Los rasgos de la persona tiene mucho que ver? ¿El tipo de piel tiene que ver también? Claro que sí. Básicamente es un tema estético y en más de un 50% va acompañado de un tema funcional también, ¿no? Y como tú bien lo mencionaste, el tipo de piel también tiene mucho que ver porque hay pieles gruesas, pieles delgadas, que nosotros debemos evaluar para poder explicar al paciente los resultados y sobre todo cómo va a ser el proceso postoperatorio, ¿no? Hablando de ese proceso postoperatorio, doctor Anco, ¿cuánto más o menos demora un paciente sometido a una rinoplastía tradicional? En realidad, tengo entendido que hay dos tipos de rinoplastía, especialmente una donde se separa la naricita y la otra que se puede hacer por dentro. Pero para que esta persona que se ha sometido a este procedimiento se reintegre a sus labores habituales, más o menos. Bueno, en general va a depender de cada tipo de paciente, pero en la mayoría de pacientes tenemos un tiempo de una semana aproximadamente. Es el tiempo sugerido en el cual el paciente debe descansar y después de ese tiempo puede retomar sus actividades, ya sean estudios o trabajo, siempre que no implique esfuerzo, pero un promedio de 7 días es el tiempo recomendado. Doctor, toda intervención quirúrgica tiene riesgos. En el caso de una rinoplastía, ¿cuáles serían los riesgos? Bueno, ¿qué podría pasar en el peor de los casos? Bueno, exactamente. Como todo tipo de cirugía, tenemos lo que son los riesgos preoperatorios. Estos exámenes nos van a dar la idea del tipo de riesgo que tiene el paciente, ¿no? Y en todo tipo de cirugía nosotros solicitamos los exámenes de sangre, una evaluación por el cardiólogo o el médico internista que nos dan una idea del riesgo cardiológico que tiene este paciente. De acuerdo a estos resultados, nosotros le explicamos, el riesgo siempre va a haber, pero tiene que ser el mínimo posible, ya que esto se realiza siempre en una clínica adecuada, con todos los profesionales adecuados. ¿Y en qué consisten? ¿Cuáles serían, operativamente hablando, digamos, las consecuencias de una cirugía? O, por ejemplo, en toda cirugía, como cirujano lo digo, uno no puede decir el paciente no va a sangrar, por ejemplo, ¿no? O sea, hay complicaciones dentro de esto, se tratan de minimizar con los exámenes preoperatorios, pero hay que explicarle, como usted bien ha dicho, al paciente los riesgos, los beneficios y posibles complicaciones que fueran a haber. Y con esto y la buena relación que logre el médico con su paciente, se vuelven una especie de equipo. Y ese equipo es lo que hace que uno pueda obtener buenos resultados para su satisfacción y satisfacción del paciente. Exactamente, doctor. Es muy importante que el especialista logre hacer entender al paciente todos los riesgos que implica y sobre todo cómo va a llevar el proceso postoperatorio, ¿no? ¿Hay alguna técnica que usted prefiera en particular o lo individualiza por paciente? En Rhinoplastic Lima realizamos en realidad todas las técnicas de rinoplastía, rinoseptoplastía, primaria, secundaria, abierta, cerrada, pero en la mayoría de casos tendemos a hacer la técnica cerrada, el umbrella tip graft, que es una técnica que sobre todo trabaja la punta nasal, ya que en la mayoría o en una gran mayoría de pacientes tienen la punta caída, ¿no? Entonces, pero en general la técnica es de acuerdo al tipo de paciente, ¿no? Y eso lo realizamos. Muy bien, ¿queda el paciente con tapones nasales
post cirugía queda, porque tengo entendido que esa es una de las cosas más fastidiosas y dolorosas a la hora que uno comienza a retirar estos tapones. Sí, en la mayoría de casos, sobre todo que trabajamos el tabique nasal en pacientes que no respiran bien, sí, ponemos el tapón nasal en promedio de 2 días, ¿no? Y hay algunos casos que no requieren cuando generalmente son temas estéticos nada más. Ok. Usted se asesora, se piden exámenes específicos para problemas funcionales del aparato respiratorio, es decir, el hecho de respirar bien está en relación a la rectitud de la nariz, a varias cosas, y eso también va de la mano con el otorrinolaringólogo. Claro, desde el primer momento que examinamos al paciente, evaluamos la parte interna de la nariz y si evidenciamos una desviación o una hipertrofia de cornetes o si tiene un trauma bien severo, en algunos casos podemos pedir exámenes auxiliares con una radiografía o una tomografía, ¿no? Perfecto. Doctor, ¿cuántas cirugías más o menos se realizan en su centro al mes aproximadamente? ¿Tiene algún número por ahora de lo que están haciendo, lo que están trabajando? Entiendo que se especializan en eso. En realidad realizamos todo tipo de cirugía plástica, pero dentro de lo que es cirugía plástica, lo más solicitado en la mayoría de centros es la rinoplastia, ¿no? Ahorita no tengo un número específico, pero es variado. Puede ser rinoplastia, liposucción, que también es bien solicitada, el aumento de mamas, y toda una gama de procedimientos de cirugía plástica. Doctor, ¿en su experiencia ha tenido que decirle a algún paciente no te voy a operar porque no lo necesitas? Claro que sí. ¿Sí? Sí, por supuesto. Tengo una anécdota con un paciente que vino y me solicitó la nariz de Michael Jackson. En ese caso nosotros le explicamos con mucha paciencia. ¿Pero usted no le quiso hacer porque a usted no le gusta o porque no le iba a quedar bien? Porque no tiene Porque nariz. también tiene que ser de acuerdo al tipo de rostro y aparte el paciente allá tiene un problema de su apreciación. No puede ser que el Doctor, paciente pero la nariz sufra de Michael Jackson era tan chiquita porque la nariz es hueso y cartílago, ¿no? En ese caso, Sí, en ese caso ya la no había mayoría cartílago. ya no lo considera Perdió estético. cartílago, Sí. ¿no? Y ahí hay no me acuerdo cómo es el nombre, que es un dismorfismo, ¿no? O sea, Dismorfofobia. dismorfofobia. El Cuando paciente, el paciente se aprecia de manera diferente a la realidad. a la realidad. Y quiere ese es un cambiarla como trastorno de lugar. psiquiátrico, doctor, Claro que sí. no va con la cirugía plástica. Exactamente. Ajá, bien interesante y eso hay que manejarlo ¿Y el paciente con prudencia. entendió? Claro que sí, ¿Entendió, doctor. doctor? Le dijo, bueno, me voy o se operó en otro lado. No, yo creo que logró entender porque en realidad ningún cirujano plástico u otorrino Claro. creo que le llegue a realizar ese procedimiento, ¿no? Claro. Sí que le explicamos con mucha paciencia. Disculpe cómo mi debe ser. curiosidad, doctor. No, Perfecto, es- buenísima, muy pertinente la pregunta, al contrario. muy buena, muy Doctor buena. Anco, ha sido un placer tenerlo acá en el programa. gracias, Muchísimas doctor. gracias también, lo felicito por su trabajo. Sabemos Gracias, que está haciendo un trabajo muy serio y además dedicado no solo a la estética, sino a la funcionabilidad, que es súper importante. Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias. Gracias. Amigos, regresamos.